Dentro del abordaje en niños con obesidad hay que hacer una anamnesis correcta. Dentro de ella los antecedentes heredofamiliares de dislipidemia. También se ha visto que hay dislipidemia de origen genético. En la consulta me he encontrado a muchos pacientes. Yo por default siempre que inician su control conmigo, cada año les pido, les hago un screening de todo. Y me he encontrado con muchos niños que tienen LDL alta. ¿De acuerdo? Valores, lo normal de LDL, ¿cuánto sería? Eso lo han de haber visto en algún módulo de medicina interna, si es que ya lo vieron. LDL tiene que estar menor a 100, ¿sale? Menor a 100 miligramos sobre decilitro. Menor Y a 100. HDL debe de estar mayor a 40. Esas son dentro de las metas que están estandarizadas en las guías, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente he encontrado mucha población mexicana, pediátrica, que cursa con dislipidemia. Dislipidemia es colesterol y triglicéridos altos, pero pues tienden a tener esta tendencia a colesterol LDL alto. Dentro de la anamnesis también hay que interrogar acerca de hipertensión arterial sistémica, síndrome de apnea obstructiva del sueño, considerar datos nutricionales y metabólicos desde la gestación, nacimiento y los primeros 2 años de vida. Se ha visto que los primeros 2 años de vida, bueno, en general los 3, que son los primeros 1000 días de vida, que está como muy de forma famosa en la pediatría, son cruciales para el desarrollo y crecimiento de nuestros niños. Entonces, si nosotros los exponemos a un ambiente hipercalórico, pues estos niños van a desarrollar más adelante obesidad, ¿sale? Otra cosa que debemos de interrogar es el estilo de vida actual, incluyendo la alimentación, siempre pedirles a los niños un diario de alimentos y la actividad física. Y en exploración física hay que hacer las medidas antropométricas necesarias como peso, talla, circunferencia de cintura, circunferencia cefálica, que esta pues se mide en niños hasta los 2 añitos de edad, y ver los valores de presión arterial para descartar que ellos no estén cursando con hipertensión arterial sistémica. Y asimismo, en la exploración física de nuestros pequeños con obesidad, hay que ver que no tengan datos clínicos de resistencia a la insulina. ¿Cuáles pueden ser? Los pliegues cutáneos engrosados, obviamente niños obesos y que tengan acantosis nígricas. Esta puede ser en manitas o en cuellito, o en las zonas donde haya flexión. ¿Cómo se llega al diagnóstico de resistencia a la insulina? Pues se toma la medición de una glucosa en ayuno, más insulina en ayuno también, los valores de insulina. Y esto se divide entre un cociente que es 405, que fue sacado igual de varios estudios, y ya con eso determinamos el valor de corte, que es 2.5 para considerar resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, doctora, esa fórmula, por favor. Sí, es glucosa en ayuna por insulina basal entre 405. Ojo, hay laboratorios que manejan como unas fórmulas especiales. Siempre fíjense en el valor de corte que les manejen los laboratorios. Eso es para la vida diaria, ¿vale? Pero para para fines de examen, pues tomen el valor de 2.5 de Homayer, ¿sí? Bueno, ahora. Disculpe, ¿dijo glucosa en ayuno más insulina basal o por insulina basal? Por insulina basal. Sobre 405. Ajá, exactamente. Ok, gracias, doctora. ¿Vale? Doctora, No, ¿cuánto de es que normal que nos debería de manejar un niño de tensión arterial? depende mucho. No te podría dar un, un valor así exacto, porque depende de la talla del paciente. Ahí sí, en presión arterial hay que percentilarlos también. Entonces, depende mucho de la edad y de la talla. Va a ir variando la tensión arterial. No creo que te lo pregunten, pero generalmente adolescentes manejan 110/70 y en niños más pequeñitos 100/60, pero eso es como dirían a ojo de buen cubero, ¿no? Pero si quieres como un dato más exacto, sí tienes que percentilarlo de acuerdo a su talla. Gracias, doctora. De nada. Si quieren, igual le comparto a Diego las percentilas de tensión arterial para que se las haga llegar a ustedes, para quienes quieran aplicar a pedir. Les va a servir mucho. Ahora, dentro del abordaje de estos niños, nos vamos a enfocar a la parte nutricional, realizando nuestra
antropometría. Si esta sale normal y nuestro paciente no tiene factores de riesgo, entonces lo vamos a continuar con el control del niño sano. Sin embargo, si nuestro chiquitín tiene factores de riesgo, pues hay que hacer prevención, ¿de acuerdo? Y obviamente empezar con las medidas primarias, que vendría siendo, pues, medidas primarias para prevenir obesidad y sobrepeso, como es el cambio en la alimentación, el ejercicio, que sea al menos 30 minutos 3 veces a la semana. Lo ideal es que fueran 5, pero esa es como parte de la intervención que podemos hacer nosotros. Y los niños son muy visuales, entonces esta parte del plato del buen comer parecerá algo como muy, como que todo el mundo lo pone y los comerciales del IMSS lo ponen, pero sí sirve bastante en la consulta. Ahora bien, si ustedes tienen una antropometría anormal y el paciente, aunque tenga o no factores de riesgo, hay que hacerle estudios bioquímicos. Los dos principales serían la glucosa sérica y perfil de lípidos. Sin embargo, yo ya les hablé de uno que es el HOMA-IR o índice de HOMA, ¿de acuerdo? Para ver la resistencia a la insulina. Habría que ver también unas pruebas de función hepática, ya que podemos encontrar datos de esteatosis hepática o hígado graso no alcohólico, que si bien el diagnóstico del hígado graso es mediante mediante la elastasa, que esta se determina por el ultrasonido, pues las pruebas de funcionamiento hepático nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Ahora, si encontramos un pequeño con síndrome metabólico o ya que debutó con diabetes mellitus tipo 1, entonces, si sí lo cumplen, hay que referirlo a pediatría o a endocrinología, ¿de acuerdo? Y si no tienen el síndrome metabólico o diabetes, hay que hacer nuevamente nuestro programa de tratamiento de sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico? ¿Quién me los puede decir? Hipertensión, resistencia a la insulina, dislipidemia y Conferencia de cintura. Exactamente, circunferencia de cintura, ¿sale? Entonces, siempre que tengamos un pequeño con resistencia a la con síndrome metabólico, pues sí también hay que referirlo a pediatría o endocrinología, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Yo, doctora, Sí. una pregunta. Para los pequeños, ¿cuál es el valor o cuáles son los valores normales de índice cadera-cintura? Para los pequeños, Ajá. híjole, ahí me agarraste en curva, déjame, te lo busco. No hay lo vi en un artículo, dame un segundito y te digo, ¿sí? Porque en realidad sí lo ocupamos, pero no hay un valor de corte específico. Déjame checarlo y ahorita te lo digo, ¿sí? Sí. No sé si Diego tenga alguna información de eso, pero yo lo vi en algún artículo, pero no te lo tendré ahorita a la mano. Déjame checarlo, ¿sí? Todo debe percentilarse, pero buscamos una tabla donde vengan algunos puntos de corte para que tengan una idea más clara. Sí, porque no hay como así como en el HOMA, ¿no? Que te digo 2.5 realmente en ese índice, no, pero busco en el artículo donde saqué la clase, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para tratamiento quirúrgico? Cuando Diego me pidió que les hablara de este tema, dije, wow, o sea, como que yo tenía mucho enfoque en bariatría en pacientes adultos, ¿no? Pero no me había puesto a leer la guía de práctica clínica para tratamiento quirúrgico en obesidad y me encontré con lo siguiente. Estas indicaciones son para adolescentes con obesidad grave y que se consiga una pérdida de peso significativa, obviamente mejorando las comorbilidades asociadas. ¿Quiénes se van a ver súper beneficiados? Aquellos niños que tengan hipertensión, que tengan resistencia a la insulina, que tengan, aparte de obesidad, un asma que no se controla. En ellos es donde podemos ver pues esta mejoría o este beneficio de la cirugía bariátrica. Obviamente se va a dar en pacientes mayores de 16 años, ya en adolescentes, en niños no hay evidencia y no hay ahorita algún centro en México donde se haga. ¿Cuáles son los criterios? Un índice mayor de 35 más una o más comorbilidades, o bien un índice
de masa corporal mayor a 40 con o sin comorbilidades. Entonces, estos sí se los pueden preguntar en el examen, ¿de acuerdo? ¿Qué otros niños son candidatos para el manejo quirúrgico? Aquellos que tengan fracaso para la pérdida de peso durante un periodo mayor o igual a 6 meses y donde se haya hecho una reducción de peso bien establecido, donde haya recibido un manejo multidisciplinario. Y aquellos con desarrollo y madurez esquelética con un estadio Tanner 4 a 5, tanto mamario y testicular. O sea, aquellos niños que sí están teniendo datos de una mayor pues de un mayor crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento quirúrgico? Tenemos 3 opciones quirúrgicas. La primera es la banda gástrica ajustable laparoscópica, la gastrectomía laparoscópica en banda y la más utilizada, la de primera elección, es el bypass gástrico en Y, ¿de acuerdo? Que también se hace mediante laparoscopía. Es el de primera elección porque en los resultados de los estudios es el que ha tenido más datos favorables, ¿de acuerdo? Entonces, si les llegan a preguntar, pues es el bypass gástrico en Y, el principal. La gastrectomía no tiene tanta evidencia y la verdad es que también dentro de las complicaciones a largo plazo, pues puede favorecer algunos datos de mala absorción o la banda gástrica, pues también no hay tanto estudio. Entonces, es el bypass gástrico en Y. Y recuerden, el índice de masa corporal mayor a 35 más 1 o 2 comorbilidades o un índice de masa corporal mayor a 40. Ese sí no importa si tiene o no comorbilidades el paciente, ¿de acuerdo? Doctora, Eso una sería como lo más preguntable en el ENARM respecto al tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para este tratamiento? Adolescentes con un índice de masa corporal menor a 35, les resumí porque eran más, pero les dejé las que creo yo convenientes y que son las más preguntables. La otra, que el paciente no desee someterse al tratamiento quirúrgico, que obviamente no se firme el consentimiento informado. Aquellos que no han alcanzado una madurez en estadio de Tanner mayor a 3, enfermedades psiquiátricas, mujeres adolescentes que no acepten embarazarse un año posterior a la cirugía, porque no solo es ya que operaron, no, o sea, tienen que llevar un seguimiento, ¿de acuerdo? Y que no haya una adherencia al programa de seguimiento nutricional y cambios en el estilo de vida, porque finalmente si no también interferimos en esta parte de tratamiento en el estilo de vida y la dieta, pues los pacientes van a volver a recaer en esta obesidad, ¿de acuerdo? Y aquellos pequeños que tengan ausencia de redes de apoyo nutricional. ¿En qué otros pacientes o en dónde sí está también contraindicación absoluta? En aquellos que tienen malformaciones gastrointestinales y cáncer, ¿de acuerdo? Después este algoritmo de la guía de práctica clínica, donde, bueno, viene obviamente el adolescente que tiene mayor de 16 años con obesidad mórbida, y aquí era donde me refería al tratamiento multidisciplinario. Aquí va a intervenir el pediatra, el endocrinólogo pediatra, el gastropediatra, el cirujano, los nutriólogos, el cardiólogo pediatra y a veces en algunas ocasiones nos llaman a nosotros los neumólogos pediatras. Si el paciente cumple las condiciones para ser sometido a cirugía bariátrica, hay que valorar si tiene la comorbilidad controlada. Si no la tiene, hay que revalorarlo en 6 meses, pero si todo está en control, hay que programar la cirugía y vigilar la reducción adecuada de peso posterior al evento quirúrgico y que lleve su seguimiento, que él les decía, ¿no? Que tiene que ser pues muy pautado durante los primeros 5 años después de la cirugía. Ahora, aquellos pequeños donde no se cumplen con las condiciones para la cirugía bariátrica, pues definitivamente no se operan y continúan con el tratamiento médico y los cambios de vida, del estilo de vida y de nutrición, ¿de acuerdo? Es más o menos así como se lleva el seguimiento en la parte quirúrgica de los niños con obesidad. Entonces, dentro de los datos pivote, diría Diego, del manejo de estos pequeños con obesidad, recuerden que es la definición, donde vamos a tomar en cuenta el índice de masa corporal, las indicaciones para la cirugía bariátrica, cuál es la de primera elección, que en este caso es el bypass gástrico en Y dentro de la bioquímica, siempre hacer énfasis en la glucosa, perfil de lípidos y el índice de HOMA para la resistencia a la insulina. La clínica, pues obviamente los datos clínicos lo saben a la perfección, son niños que cursan, pues sí, con incremento de la
de la masa corporal. Obviamente hay acantosis nigricans, si son niños que pueden tener ronquido. Ajá. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a obesidad? No, doctora, todo muy bien. ¿Sí? Los Ok. tratamientos de primera elección Sería el bypass gástrico, el quirúrgico de y primera elección. también el tratamiento de segunda elección, que son los farmacológicos. Habría que recalcar un poco más en eso. Ujú. Ok, en el farmacológico es... sí hay fármacos avalados, en este caso el uso de metformina sí se llega a utilizar bajo la supervisión de endocrinología pediátrica, pero no hay estudios que nos avalen la seguridad, ¿de acuerdo? Ni eficacia. Entonces, dentro del farmacológico se puede utilizar la metformina. Esta tiene la ventaja de una pérdida ponderal de 10 kilos, ajá, durante los primeros 3 a 4 meses del inicio del tratamiento, pero en niños lo principal o la parte del manejo dietético y la parte de la actividad física son los que se consideran más seguros. Doctora, ¿cuál es la dosis de metformina para bajar de peso? Depende mucho. El valor o la dosis máxima que se tiene que utilizar es de 2 gramos. Recuerden que las presentaciones vienen de 500 y de 850 miligramos. Entonces, no hay una dosis ponderal como lo tenemos en el paracetamol o en el ibuprofeno. No, aquí la metformina se va evaluando de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente y recuerden también los efectos secundarios que esta tiene. Tiene muchos efectos gastrointestinales, entonces el paciente puede desapegarse al tratamiento si tiene flatulencias, distensión abdominal, diarrea o eventos alternados de diarrea y estreñimiento. Entonces, generalmente se empieza con una dosis de 500 miligramos cada 8 horas y de ahí se va ajustando, ¿de acuerdo? Pero es ¿Por cuánto dependiendo de cada tiempo paciente. sería el tratamiento? Es inespecífico, lo tienen que ir modulando de acuerdo a cada 3 meses que se tomen nuevos controles, ajá, y ver la reducción del peso del paciente y los nuevos bioquímicos. Lo mínimo que se llega a dejar son 6 meses, y ahí ya puedes tú mantenerlo durante 1, 2, 3 años. Depende mucho también de los factores de riesgo del paciente. Si es un paciente de 16 años, una paciente de 16 años que también veas que tiene dismenorrea, que tiene síndrome de ovario poliquístico, pues ahí se deja más tiempo. Ajá. O si tienes un niño que tiene una glucosa en ayuno elevada, ajá, y que está cayendo en rangos de prediabetes, pues ahí lo dejas hasta que tú controlas y tomas tus controles de HOMA-IR y de hemoglobina glucosilada. Las metas debe de ser una hemoglobina glucosilada menor a 5.5. Entonces, no te puedo decir así una temporalidad específica porque te va a depender de cada paciente y de los bioquímicos. Ok, No sé si doctora, respondí a tu gracias. pregunta. Sí. Otra duda sobre el Orlistat. ¿Qué nos Ok. podría hablar? El Orlistat no tiene tampoco estudios de eficacia y seguridad en niños. Sí se llega a utilizar porque al final no es un medicamento que se absorba, solamente inhibe la absorción de las grasas. Dentro de las principales contraindicaciones es que genera esteatorrea y eso que genera mucho malestar en los pacientes. Entonces, en edad pediátrica no está avalado y no hay estudios de seguridad y eficacia en pacientes pediátricos. Esto es más como en adultos, pero en niños pediátricos no hay suficiente información.